Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Saludamos también a quienes están conectados por Zoom. No sé dónde ponerme aquí. Allá y acá. Pero bueno, vamos a iniciar esta reunión con una concurrencia muy bonita. El Señor nos ha querido bendecir con dos hermanos. Nos encontramos a pesar de la lluvia. Así es que vamos a dar, en primer lugar, vamos a dirigirnos a nuestro Señor y dar gracias por esta nueva clase de la Escuela de Formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te presentamos, Señor, esta reunión, esta clase de nuestra Escuela de Formación, de nuestra Parroquia del Buen Pastor. Te queremos pedir que nos envíes tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que podamos comprender, poder guardar en el corazón, en nuestra mente, también en nuestro entendimiento, las cosas que hoy vamos a escuchar. Que no solamente, Señor, nos sirvan en nosotros, sino que seamos portadores de tu palabra, seamos portadores de lo que tú quieres dar a conocer al mundo. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, bienvenidos entonces, queridos hermanos, quienes están aquí presencialmente en la sala y quienes nos están acompañando por el Zoom. Hoy, hoy, perfecto, le doy la palabra al tiro, padre. Entonces, hoy día le voy a dar la palabra al padre Jorge, pero hoy día vamos a continuar con en la serie de clases que se están desarrollando en torno al catecismo de la Iglesia Católica en torno a la Santísima Trinidad, la persona del Padre, la persona del Hijo. Hoy día Jaime va a reflexionar en torno a la persona del Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo, la Iglesia y la Virgen María también. En esta serie entonces de clases basadas en el catecismo de la Iglesia Católica. Padre, los dos micrófonos me parece, ¿verdad? No, lo voy a poner acá. Bien, un segundito. Bien, antes de que comiencen con el tema, así como hicimos en la primera o en una de las primeras clases, me gustaría volver a presentar sobre ¿cómo se llama? La encuesta que hice, para que vayamos viendo nuestra participación y así no se reduzca la asistencia, sino que puedan estar, aunque sea de forma virtual. Voy a compartir la pantalla. Bueno, está por allá. Eh, como la, como la anterior vez he enviado esta pregunta, si pueden participar, de dónde son, y ahora respondieron más, porque la última vez o la primera vez respondieron solamente como 35 o 38 personas. Ahora están 50 respuestas, al menos están más activos. Algunos han respondido dos veces, algunos tres, tal vez porque le llegó de diferentes lugares el enlace y volvió a responderlo, pero son solo cuatro personas. Bien, ahora ahora la participación ha aumentado en la sede. Según esto, el 26% son de la sede que han participado de la encuesta. Luego está Santa Mónica, luego Buen Consejo, Nuestra Señora de Gracia, eh, no, Nuestra Señora de la Consolación y Correa, Nuestra Señora de Gracia, Santa Rita, San Agustín y San Nicolás. Sí, están los nueve, si no me equivoco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, algunos faltan. Ocho, ocho. Si alguna gente que no está participando.
Mónica está. Santo Tomás de Villanueva. Ah, Santo Tomás de Villanueva. Sí, Santo Tomás no, creo que sí no ha llenado la encuesta. Bueno, en lo demás luego seguramente me comentará la capilla qué sucedió, pero están participando todas las demás. Por las lluvias, ahora muchos han optado por la presencia virtual, casi la mitad. Varios dijeron sí, yo estaré. Esa misma cantidad de personas dijeron que se van a conectar con el Zoom. Algunos no van a poder estar por razones de fuerza mayor y otros verán la grabación de forma sincrónica. La de forma sincrónica lo hemos añadido ahora porque en la última reunión me sugirieron eso. Eran solo tres, pero ahora son solo cuatro opciones. Bien, vamos mejorando. Como dije, al menos está aumentando la participación en la encuesta. Y si aumenta esa participación, al menos sabemos que la gente sabe. El año pasado podía ser que alguna ausencia sea porque la gente o no sabía o se le pasaba de largo la fecha y por ese motivo, no por no interés, sino por desconocimiento, no participaba. Al menos con esto nos aseguramos que sí conocen que esta actividad es hoy y así no se les pase de largo. Y además sabemos quiénes van a hacerlo de forma sincrónica. Bien, vamos a buen ritmo, estamos manteniendo una buena participación y cuando mejore el clima espero que también mejore la participación presencial. Bien, eso, ánimo y a los que no vinieron también anímenles a que puedan asistir cuando el clima esté mejor. Bien, voy a pasar el micrófono. Ya. Sí, habría que sacar esta presentación. Sí. Sí, lo que pasa es que no estoy viendo yo acá. No estoy viendo. Ahí está. Ya. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están son muy fuertes. Bien, como decía mi hermano Nicolás, continuamos con la formación donde hemos tomado como materia a tratar nuestra profesión de fe. En la profesión de fe bajaste mucho. Suena ahí, pero no acá. ¿Sí? ¿Hablamos? ¿Seguimos? Bien. Hemos tomado para este año nuestra profesión de fe y hemos dicho que en esta materia vamos a apoyarnos en el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica es un documento que da fundamento, que da el conocimiento necesario para defender nuestra fe, fundamentar nuestra fe, como decía San Pedro, dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Entonces, lo que vamos a profundizar ahora en la segunda parte. El catecismo de la Iglesia Católica lo tomamos en este tema hoy día, que es creo en Jesucristo, Hijo único del Padre. Bien, en el catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes y nosotros nos estamos abogando a la primera parte donde está la profesión de fe. La otra parte, la segunda parte, por ejemplo, toma la celebración del misterio cristiano, donde están todo lo que es la parte sacramento. La tercera parte, la vida en Cristo, la respuesta nuestra para vivir en Cristo. Y la cuarta parte es la oración cristiana, cómo hacemos o debemos hacer nuestra oración.
Entonces, en esta primera parte, que es la que nos interesa a nosotros, donde está la profesión de fe, tiene dos secciones. Una primera sección que nos habla del creo, creemos, que en el fondo lo que nos está presentando es cómo el hombre es capaz de Dios, cómo Dios sale al encuentro de su creación, del hombre, y la respuesta del hombre a Dios. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta segunda parte, la profesión de fe, que esta profesión de fe tiene tres componentes. Uno, la primera, que es la que ya vimos en la clase pasada con el padre Jorge, creo en Dios Padre, que es el artículo primero. Hoy día nos vamos a abocar al grupo 2, donde está creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero fíjense que este creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, en el catecismo tiene 7 artículos. Nosotros nos vamos a dedicar hoy día solamente a 2 artículos, en el cual vamos a ver que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Eso ahí no va a haber. Después, en el creo, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien se acuerda que sigue después del creo? Que murió. No, concebido, aquí lo vamos a ver, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Esa parte no la vamos a ver. Vamos a llegar hasta la concebido y nació de Virgen María. Entonces, para nosotros la noticia o saber que creemos en Cristo, su único Hijo, es una tremenda alegría, es un tremendo golpe para nuestro corazón. Y por supuesto es una buena noticia, es un evangelio, es una buena noticia. Y esa buena noticia nos dice que es Cristo mismo la buena noticia. Este es Cristo mismo que es la buena noticia donde decimos Dios se hace presente en nosotros a través de su Hijo. Entonces, eso nos tiene que llenar y nos llena a nosotros nuestra alma. Y tal como ocurrió en el principio a los discípulos, a los apóstoles, ellos también querían anunciar, o sea, no podían callar lo que ellos habían, dice, no podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, obviamente, nace así lo que es catequizar, es mostrar a Cristo, pero para que vivamos y nos encontremos con esa persona, con ese alguien, no con ese algo, sino que ese alguien que es Cristo mismo. Que Él nos conduzca al Padre para que así obtengamos nosotros la salvación. Entonces, esta alegría que nosotros tenemos, nos vamos a profundizar ahora y vamos a fundamentar. Como buenos católicos tenemos que dar argumentos de nuestra fe. Entonces, cuando decimos nosotros que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿qué estamos diciendo ahí? Primero, que creemos en Jesucristo, es decir, hay principales títulos de Jesús que estamos diciendo en este, su único Hijo, nuestro Señor. Y esos principales títulos tienen que ver con lo que dice ahí. Creo en Jesucristo, creo en Jesús y creo en Cristo. Creo que es su único Hijo y además que es nuestro Señor. ¿Cómo profundizamos y damos argumentos de eso que decimos? Y ahí es donde nos ayuda el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús significa Dios salva. Dios salva. Y Jesús es el nombre que el mismo ángel Gabriel le propone a la Virgen cuando le anuncia que hace madre y le pone ahí, como dice en Lucas primero, versículo 31, le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Fíjense que el nombre Jesús, que significa que es un nombre hebreo, Joshua, significa Dios salva. Ya hay una revelación en el mismo nombre que el ángel le dice a María que le tiene que poner. Porque si significa Dios salva, nos está revelando al tiro la condición divina de Jesús, nos está diciendo que es Dios. Y además nos está mostrando su misión. ¿A qué viene? A salvar. ¿No es cierto? Entonces, el nombre mismo de Jesús nos está mostrando la presencia de Dios. Y como dice en Hechos 4:12 y también con Hechos 9, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Es decir, el único que nos salva
es Cristo, Jesús, es el hombre que nos salva. Bien, en cada una de las partes yo voy mostrando unos números. Estos números son los que pertenecen al catecismo. Y se van a ir dando cuenta que cada uno de los argumentos tiene llamados bíblicos, que es donde ustedes van a encontrar lo que dice y fundamenta por qué creemos nosotros eso. ¿Dónde está eso que decimos nosotros que creemos? Por ejemplo, Cristo. Cristo es una palabra griega y Mesías, que es una palabra hebrea, significan lo mismo. Cristo y Mesías significa el ungido. ¿Y por qué es ungido? Porque Cristo ha sido ungido. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, refiriéndose a esta profecía del Mesías, refiriéndose que de la descendencia de Jesé, que Jesé es el tronco de Jesé, dice, nacerá el Mesías. Y dice que reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no está en Cristo, se reúnen todos los... ¿Qué cosas son estos del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo. El Mesías pues, reúne todos los dones del Espíritu Santo. Y además, por ejemplo, en Isaías 61, que ese texto fue el primer texto que leyó Jesús en la sinagoga, cuando inicia su misión. Le decía ahí, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. O sea, Él ha sido ungido, lo que significa Mesías Cristo. A anunciar qué cosa, la buena nueva a los pobres, ¿se fijan? Esto fue, a nosotros nos da argumento que el mismo Jesús reconoce ser ungido, es el Mesías. Por otro lado también, cuando el ángel anunció a los pastores que el nacimiento de Cristo, le dice, vayan a ver al nacimiento de Cristo. Y ellos le hacen caso. ¿Por qué? Porque esto que está en Lucas 2:11 le dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. O sea, el ángel lo anuncia como el Mesías. Por eso nosotros decimos a Cristo que es Mesías. No es algo que se nos ocurrió a nosotros nomás. Ya hay varios argumentos. Fíjense que también en la confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y salta Pedro, pide la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que debía venir. Inmediatamente Jesús le dice un 7, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Es decir, Jesús acepta la confesión de Pedro donde le dice, tú eres el Mesías, el que tenía que venir. ¿Fijan? Y por otro lado, Jesús mismo también cuando fue interrogado, eh, también en Juan 13, perdón, 3:13, está también anunciando su condición divina. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús mismo se revela como Hijo del Hombre, pero que ha bajado al cielo. Es decir, da su condición divina. Solamente, fíjense, solamente esta condición de Mesías la reafirman los discípulos después de Pentecostés. Cuando sale Pedro, hace un tremendo discurso, o según el texto bíblico, dicen que se convierten como 5.000 personas, y en el texto del discurso que da, dice, sepan pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes o vosotros mataste. Esto está en Hechos 2:36. Por lo tanto, Pedro en su discurso manifiesta la realeza, como diciéndole Señor, la realeza divina, y la condición de Cristo, el ungido, el Mesías. Por eso nosotros le decimos Cristo, Jesucristo. Decimos que es Hijo único de Dios. ¿Y dónde sacamos nosotros esa condición, que es Hijo único de Dios? Pues bien, hay dos momentos muy importantes y solemnes donde se nos revela eso, en el bautismo y la transfiguración. En el bautismo que está en Mateo 3, versículo 17, dice que cuando Juan iba a ser bautizado por Juan el Bautista, salió una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es decir, Dios nos revela que Jesús es su Hijo. No nos dice que es su Hijo único, pero ya nos está revelando que es su Hijo. Y también lo hace en la transfiguración, cuando sube al monte con Juan, Santiago y Pedro. En Mateo 3, eso está en Mateo 17, dice, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle. Es decir, hay dos momentos importantes en que Dios mismo revela la condición de Hijo de Cristo como su Hijo. Pero también esta condición de Hijo también lo manifiesta Jesús ante el Sanedrín, cuando le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde, le dice, vosotros lo decís. Esto está en Mateo 26, perdón, y en Lucas 22 también. Yo soy. ¿Quién es yo soy? Es el nombre de Dios. Yo soy. O sea, Él nos está diciendo que Él es Dios. ¿Te fijas? Está uno solo con Dios. Por eso que nosotros creemos en un Dios que es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Jesús nos dice, yo soy, reconociendo esa condición divina. Y ahora Jesús también define que es el único Hijo. Fíjese en Juan 3, versículo 16, cuando está en una conversación larga que tiene con Nicodemo. En este pasaje le dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, Cristo mismo revela su condición de único Hijo. Por eso que este título que manifiesta la preexistencia eterna de Cristo, nosotros lo manifestamos nuestra fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, y después viene nuestro Señor. Fíjense que cuando se hace la traducción de la Biblia hebrea al griego, que es la que se conoce como la versión de los 70, hay una palabra que la traducen como Kyrios, que es una palabra griega que significa Señor. Esa palabra era la palabra Yahvé, que es el tetratrón, que es donde el significado verdadero de lo que el nombre de Dios había perdido. Como los judíos no nombraban a Dios porque era muy grande, le decían Adonai, le decían de diferentes formas, el nombre verdadero se había perdido en el tiempo. Entonces, cuando se hace la traducción de esta Biblia, traduce esa palabra o esas letras, que son cuatro, como Kyrios. Y Kyrios significa Señor. Por lo tanto, a partir de esa traducción, estamos hablando de años 300 antes de Cristo, perdón, antes de Cristo, justamente, la condición de esta palabra Kyrios, Señor, era solamente para nombrar a una divinidad, a un Dios. Por lo tanto, al Dios creador, Dios Padre, el Dios de los judíos, se le llama Kyrios, Señor. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento, que era eso, en el Nuevo Testamento también se extiende. Y esta palabra Señor se extiende también para Jesús, reconociéndolo como Dios. Fíjense que en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice, donde está hablando Pablo sobre la sabiduría, dice, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo, refiriéndose a la sabiduría, alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, porque al único que crucificaron es a Cristo. Por lo tanto, Pablo ya menciona en este documento en el Nuevo Testamento la condición de Señor, la condición divina de Cristo. Se reconoce la divinidad de Cristo como Señor. Ahora, ¿qué es para nosotros decir Señor? No es una cosa menor. Porque fíjense que nadie puede decir Jesús es el Señor, nos dice Pablo en la primera carta a Corintios, si no es por influjo del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, de Jesús,
y creemos en su divinidad, estamos haciendo caso a la moción que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Bueno, hemos dado fundamento de los nombres cuando nosotros decimos creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tenemos los argumentos y se puede profundizar mucho más en el catecismo. Lo que yo estoy haciendo es un resumen bien breve de lo que el catecismo nos presenta sobre estos temas. Vamos a ver el artículo 3, que este es bastante más largo, porque está donde nosotros decimos que creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Es decir, vamos a profundizar en 3 aspectos. 1, que el Hijo de Dios se hizo hombre. 2, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Y 3, vamos a tener que profundizar un poco en los misterios de la vida de Cristo. Vamos entonces a Dios, Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y en esto el catecismo nos ayuda aclarándonos 4 conceptos que es bien importante. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Qué es la encarnación? ¿Que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Y cómo el hombre es hijo de Dios? Son conceptos que nosotros tenemos que manejar para argumentar que creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Esta condición de Hijo de Dios se hizo hombre, entonces cae la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Y esto lo encontramos aquí en los textos de Juan, de Mateo, la segunda carta de Pedro, y también en San Ireneo, que hace su reflexión. Y en estos textos, por ejemplo, la primera de Juan nos dice que Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Es decir, ¿por qué se hizo carne? Para salvarnos, para reconciliarnos de Dios, porque se hizo Hijo como propiciación de nuestros pecados. La otra condición, ¿por qué se hizo carne? Para ser nuestro modelo de santidad. Porque Jesús siempre decía, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, para ser nuestro modelo de santidad a seguir, para hacernos partícipes de su naturaleza divina, tal como dice la segunda carta de Pedro, dice, nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina. Es decir, esa noticia venía con unas promesas donde nos hace partícipe de la naturaleza divina. Y también se encarna para que nosotros podamos entrar en comunión con la filiación divina, es decir, con la Santísima Trinidad. Al convertirnos en hijos de Dios, nos hacemos partícipes y recibimos así la filiación divina, donde somos parte de esa comunidad de amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cae la pregunta ahora, ¿qué es lo que es la encarnación? Que parece, para nosotros puede ser simplificado porque conocemos y sabemos y hemos escuchado desde chicos sobre la encarnación, pero imagínense para los primeros cristianos que no conocían la palabra encarnación, no existía, no sé si existía la verdad, pero para nosotros es algo que es esencial porque es signo distintivo de nuestra fe cristiana. La encarnación para nosotros es el misterio de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Es decir, cuando nosotros decimos que se encarnó, estamos diciendo que Dios se encarnó y tomó la naturaleza humana. Y esa condición, la naturaleza divina humana, es esencial en nuestra fe. O sea, nosotros no podemos decir somos cristianos, somos católicos, si no creemos en la encarnación. Es signo distintivo de nuestra fe. Y tal como dice en la primera carta de Juan, dice, podréis reconocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Nuevamente nos está diciendo que es revelación del Espíritu Santo. Decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre, y aquí se nos empieza a complicar un poquito la cosa. Porque fíjense, como dice al principio, el concilio de Calcedonia tuvo que definir esto, se acabó la discusión y esto es, hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Yo creo que muchos de nosotros, no sé a usted, pero a mí, que soy bien cuestionador, muchas veces me cuestionaba esto de cómo ser Dios y al mismo tiempo hombre. Y la pregunta que me hacía yo, bueno, ¿quién murió en la cruz? Si es hombre, si es Dios, ¿te fijas? Es complicado. Bueno, lo que definió Calcedonia no es algo simple, porque nosotros decimos que es Jesucristo es parte de Dios y parte hombre, o sea, no es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar verdaderamente Dios. Y esto causó al principio, sobre todo en el siglo II, tercero y cuarto, y sobre todo el tercero y cuarto, grandes herejías. Yo aquí voy a mostrarles algunas, ahí tengo como cinco herejías que se buscaba explicar esta condición divina y condición humana de Cristo. Por ejemplo, el docetismo gnóstico decía que que Jesucristo no tenía cuerpo físico, sino que era una apariencia ilusoria. O sea, lo que los hombres habían visto era una ilusión, no era Jesucristo. Por eso que durante mucho tiempo debía insistir en la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Otra herejía, el adopcionismo, que decía, la misma palabra no decía adopcionismo, decía que Cristo había sido adoptado por Dios en el bautismo, no es que había sido de naturaleza divina. Por eso que siempre en el siglo III la iglesia tuvo que afirmar que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Por ejemplo, el arrianismo, otra herejía que niega la divinidad de Jesucristo, dice por ser creado por Dios y por lo tanto es inferior a Él. Ellos decían, si Cristo fue creado por Dios, entonces es inferior a Dios, por lo tanto no puede ser Dios. Y aquí sale algo muy importante que está en el credo de Niceno Constantinopolitano, que ahí en ese tiempo dos personas muy importantes, San Atanasio, que entre paréntesis era diácono, acompañado de su obispo Gregorio en Nicea, en el Concilio de Nicea, defienden un concepto que lo desarrollan muy bien, que es que Cristo fue engendrado, no creado, de la misma sustancia o misma naturaleza. Incluso una palabra que se llama homoousios, que eso significa la misma naturaleza. Y en pocas palabras va a entender, si un caballo, una yegua está embarazada, ¿qué es lo que engendra? Un caballo. No puede engendrar un perro. Un perro, una perra, si está embarazada, engendra ¿qué? Una perra. Un ser humano, si está embarazada, una mujer que engendra un ser humano, no va a engendrar otra cosa. Si Dios engendró, ¿qué es lo que engendra? Dios. Otro Dios, de la misma naturaleza de Él. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La eternidad. Lo que pasa es que nosotros nos enredamos porque ponemos la condición tiempo. ¿Quién fue primero, quién fue después? Pero acuérdense que Dios creó el tiempo y Él está fuera del tiempo. Bueno, todas estas herejías tenían que ver como para defender, tuvimos que en ese tiempo, siglo tercero y cuarto, mucho sobre la condición de Dios verdadero y hombre verdadero. Por eso que la iglesia confiesa con mucha fuerza de que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es algo que nosotros debemos tener claro y siempre defender. Ahora, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Bueno, como ser humano tenemos cuerpo, ¿no es cierto? Y la concepción griega nos enseñó que además éramos cuerpo y alma. Y en el alma nuestra radica lo que es la inteligencia, nuestra voluntad. Por lo tanto, Cristo fue dotado también de un alma racional y su inteligencia la podemos dar cuenta que se desarrolló igual como la desarrollamos nosotros a través de la experiencia. Fíjense que el texto de Lucas 2 dice, por eso al hacerse hombre quiso progresar en sabiduría y en estatura. Él siendo Dios podría haber dicho, nacer y con todo el conocimiento al tiro, total soy Dios, pero la condición humana quiso vivirla, su condición humana. Por eso que Él
el desarrollo de su inteligencia se da a través de la experiencia, como todos nosotros, desde chiquitito aprendió que no hay que tocar el fuego porque si lo tocas te quema. Y así fue también aprendiendo. Y por supuesto, al tener alma en la condición de racional humana, tenía voluntad. Eso indica que él tenía dos voluntades. Tiene las dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Y la gracia es que esta voluntad humana y divina no se contraponen, sino que siempre quisieron que lo que está decidido humanamente también coincidía con lo que divinamente el Padre y el Espíritu Santo le estaban diciendo a él. ¿Por qué? Porque los tres son uno solo. Fíjese que en Juan 14, capítulo 14, versículo 9 al 10, respecto a una pregunta que le hace Felipe como diciendo, ya, creo todo lo que tú me has dicho, pero ¿sabe qué? Me basta con que tú me muestres al Padre y con eso quedamos contentos. Y Jesús, yo creo que tiene que haber movido la cabeza, dice, esto es cabeza dura. Tanto le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Es decir, la Trinidad está siempre actuando. La voluntad de Él es la voluntad del Padre. Por eso Él siempre decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todos se salven. Bien, vamos a ver ahora el que cuando decimos concebido por obra y gracia el Espíritu Santo. Este tiene un poquitito largo, ¿ah? Porque dice que es concebido por obra y gracia el Espíritu Santo. Hay que profundizar un poco más. Y nacido de la Virgen María, también tenemos que profundizar. ¿Qué creemos nosotros respecto a la Virgen? Cuando decimos que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo, lo que nosotros estamos diciendo ahí es que la Virgen concibió en su seno al Eterno por obra del Espíritu Santo, sin la colaboración del varón. Así como el Espíritu Santo, el ángel le anunció en Lucas 1:35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, cuando la Virgen le pregunte, ¿cómo puede ser esto? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, la concepción de María es virginal porque no hubo intervención humana, no hubo intervención de otro hombre. Perdón, atrás. Por lo tanto, sabemos que la misión del Espíritu Santo de alguna manera fue esta, de alguna manera decirlo en forma simple, santificación del seno de la Virgen María, donde la fecunda y fecunda con la obra divina de donde nacería después el Señor de la vida. Pero esto de nombrar a la Virgen María, hay varios hermanos nuestros que le provoca escozor. Y eso es bueno tener fundamentos para defender donde nosotros encontramos todas estas condiciones. Por ejemplo, la predestinación de María. ¿Por qué le llamamos Inmaculada Concepción? La maternidad divina de María. La respuesta es hágase según mi palabra. ¿Por qué para nosotros es importante? La virginidad misma de María, María siempre virgen, y la maternidad virginal de María. Aquí hay muchos conceptos que tienen que ver con los dogmas sobre María. Bueno, respecto a la predestinación de María, nosotros sabemos y conocemos que Dios envió a su Hijo, pero al enviar a su Hijo tenía que encarnarse y tomar la condición humana. Por eso tenía que formar un cuerpo y por eso hizo una libre elección, la cooperación de alguien. Y fíjense que esta condición ya Dios la manifestó al principio, cuando nosotros vemos el Génesis, cuando después de la caída, y empieza a retar a la Eva y empieza a retar a la serpiente por qué habían desobedecido, fíjese, manifiesta su condición ya
de salvación. Este texto de Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio porque es el primer buena noticia, el primer evangelio que tenemos porque Dios manifiesta su misericordia. Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. Es decir, del linaje de la mujer van a ser alguien que aplastar la cabeza y la pena le va a morder el talón a esta persona. La misericordia de Dios se manifiesta. Ya desde ese momento Él concibe que alguien va a ser, una mujer va a concebir a su hijo. Y Dios escogió una mujer en forma específica y la tiene desde un principio. Cuando mandó al ángel a anunciar, no mandó y le dijo al ángel, anda a ver quién te dice que sí, anda a probar a ver qué mujer te responde, sino que lo mandó a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de ella era María. Se lo mandó específicamente a tal parte donde esa persona, o sea, Dios desde siempre tenía predestinado a María para que ella fuera la madre de su hijo. Esto de Inmaculada Concepción, que al final se transforma en un dogma, también es bien discutido por algunos también hermanos separados en la fe. Pero esta condición de que fue concebida inmaculada es una gracia de Dios, es un regalo que Dios tiene en consideración a los méritos de Cristo. Es decir, si su Hijo, muy amado, va a nacer en el seno de María, ese seno lo hace virginal y lo hace puro. Por eso que en el raciocinio de la Iglesia, desde muy temprano, empieza a considerar esta condición de que María fue preservada del pecado original. Ahí menciona DS, que significa Denzinger 2803. Denzinger es un texto que un teólogo alemán reunió todas las afirmaciones y los dictámenes conciliares y papales y los textos de la tradición que fundamentan, podríamos decir, como nuestro primer catecismo, donde se fue fundamentando todo lo que nosotros creemos. Él aquí reúne justamente de un concepto de la patrística y también de la tradición, que desde siempre se creyó que por los méritos de Cristo María había sido preservada del pecado original. Hay un artículo en la carta de los Efesios que dice que el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo y la tierra, en fin, sigue veo. Y esto nos hace pensar que con mayor razón lo hizo con María, que iba a ser la madre de su hijo. Si a nosotros, siempre personas, siempre mortales, nos ha hecho con bendiciones espirituales, tanto en el cielo y en la tierra, con mayor razón a la Virgen María. Y así nace un dogma de los 4 dogmas que se reconocen marianos. Fíjense el punto 3, que de la Inmaculada Concepción, estamos hablando del año 1854, 100 años antes que yo naciera. Así nomás, de la Inmaculada Concepción. O sea, estamos hablando siglo XIX. No es el primer dogma, pero sí ya reconocemos que María fue concebida sin mancha, sin el pecado original. Aquí hay algo importante para nosotros entender qué importancia tiene esto, hágase en mí según tu palabra. ¿Ah? Es fiel, por supuesto, el sí, pero más que el sí, tiene un trasfondo muy importante. Fíjese que cuando se le anunció que iba a dar a luz al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios, que esto iba a ser sin intervención humana de varón, que iba a ser por el Espíritu Santo, fíjense que María no entra en muchas dudas, simplemente, bueno, no comprendo, ¿cómo si yo no conozco a Aarón? Pero inmediatamente, o sea, en su duda, nunca dudó de la capacidad de Dios,
por la obediencia María de su fe, concibe a Cristo. O sea, ella cree en un principio que para Dios no es nada imposible. Por eso que responde inmediatamente, a pesar de su natural duda, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, la importancia de creer y saber que Dios todo lo puede, la hizo potente. Fíjense que incluso en la maternidad divina de María como Madre de Jesús es una condición que en todo el Evangelio aparece y nombra a María como Madre de Jesús. Pero fíjense que ya Elizabeth, la prima, la nombra de una manera diferente. Fíjense, el texto bíblico dice que llena del Espíritu Santo. Isabel dice, como la madre de mi Señor, la madre de mi Señor. O sea, ella, por influencia del Espíritu Santo, revela que la madre, o sea, el hijo que María traía en su seno, era Dios, era su Señor. Por lo tanto, ya vimos que la palabra Señor era una palabra que solamente se decía a la divinidad. Por lo tanto, María ya empieza a ser reconocida por este efecto, que no solamente madre de Jesús, el ser terrenal, sino que al mismo tiempo, como Jesús es el mismo hombre verdadero y Dios verdadero, también ella era madre de Jesús. Por lo tanto, así nace en el año 251, que es el primer dogma de fe mariano, donde dice que María es la Madre de Dios. El nombre es Theotokos. Theotokos, esto en el Efesio, el Concilio de Efesio, el año 431, se designa este dogma. María, es Madre de Dios. Respecto a la virginidad también podemos cortar mucho material, pero la virginidad de María para nosotros es muy importante. Sabemos que esa significa que su concepción virginal no la perdió al ser embarazada por el Espíritu Santo. Fue un poder divino donde no hubo concurso de varón. Sin embargo, la concepción divina tuvo alguna pequeña duda. De hecho, como decía adelante, María misma le dice al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún varón o ningún hombre? Bueno, esta duda fue respondida rápidamente por su interior, por su fe, como decía recién, hágase en mí según tu palabra. Pero esta condición también, de duda también la tuvo José, su esposo. De hecho, él pensaba abandonarla. Y en sueño el ángel le revela esa condición. Le dice el ángel que lo que va a concebir ella viene del Espíritu Santo. Le dice el ángel a José a propósito de su mujer. Eso cambia gran cosa un poco en la actitud de José, que pensaba abandonarla. Y así va fundamentándose la condición virginal de María. Y fíjense que en el tiempo fue considerándose que María no era solamente virgen antes del parto, sino que después del parto y siempre. De hecho, San Agustín en su sermón 86 establece que dice que fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del embarazo. Estamos hablando de San Agustín, siglo IV. Estamos reconociendo que en ese tiempo ya se hablaba de la condición de virgen de siempre, porque fíjense que se fue desarrollando esta condición, porque lejos de disminuir su condición y la condición integral de virginidad, la liturgia empieza a reconocer que María es madre siempre virgen. Ahí sale el concepto Aipártenos, que significa siempre virgen. Y ahí nace este segundo dogma, que es la virginidad perpetua de la Virgen. Bueno,
Bueno, ¿cuál es la importancia de la virginidad para nosotros? La importancia es que la virginidad es signo de su fe incólume, no adulterado por ninguna duda, y su entrega total a esa voluntad de Dios. Es decir, la pureza de su virginidad representa para nosotros esa pureza y firmeza de su fe. Como San Agustín decía, fíjense que para él decía que la Virgen era más bienaventurada cuando decide aceptar a Cristo por su fe que cuando es concebido en su seno a través del Espíritu Santo. Es decir, es mayor para San Agustín la bienaventuranza de María cuando cree lo que Dios va a hacer en ella que cuando ocurre la concepción por parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, la virginidad para nosotros no tiene la importancia propiamente tal de la virginidad como conocemos hoy día, sino que la pureza que representa su fe, que es la que nosotros tenemos que imitar. Bueno, vamos avanzando rápido, no sé qué tiempo estamos. Queda media hora, sí. Yo creo que seguimos para que no terminemos tan tarde, porque es pesado y es denso el tema. Vamos a ver el tema, párrafo 3, donde vamos a hablar sobre los misterios de la vida de Cristo y dónde encontramos los fundamentos de estos misterios de la vida de Cristo. Misterio en el Evangelio, en los textos bíblicos, no es el concepto que nosotros entendemos como misterio, algo, el misterio del tesoro, que no sabemos dónde está el tesoro, ¿te fijas? Sino que el misterio es algo revelado, son verdades que Dios siempre ha revelado, pero que de a poco se ha ido mostrando a nosotros y se han ido cumpliendo. Por ejemplo, muchas cosas que se revelaron en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que se va dando cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero a través de los estudios teológicos, no es algo que nosotros hayamos si rápidamente comprendido, se nos ha ido revelando a nosotros. Por eso que hablamos del misterio de la vida de Cristo. Y aquí tenemos que profundizar en que toda la vida de Cristo es un misterio. Vamos a profundizar sobre los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús y los misterios de la vida pública de Jesús. Vamos a ver qué es lo que los misterios de la vida de Cristo, donde toda la vida dice que Cristo es un misterio. Y por supuesto que es un misterio, pero son misterios revelados. Y estos misterios revelados tienen rasgos comunes en Cristo. Por ejemplo, toda la vida de Cristo es revelarnos al Padre. Todo lo que Él dice, las obras que hace, los mismos sufrimientos, la manera de ser que tenía Jesús, era para revelarnos al Padre. Y Él mismo en Juan 14 nos dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Como le responde ¿ah? A Felipe, perfecto. O sea, toda la vida de Cristo es revelación, mostrarnos al Padre. Otro rasgo común que tiene el misterio de la vida de Cristo es que su condición de redención, si bien es cierto, la redención para nosotros viene de la sangre de Cristo en la cruz, pero toda su vida, desde su encarnación, que se hace pobre para enriquecernos, desde sus palabras que nos va purificando, purifica a todos los oyentes, las curaciones que Él hace, donde toma nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras enfermedades y las sana, y la resurrección por la cual nosotros somos justificados. Es decir, toda la vida de Cristo, el misterio de la vida de Cristo, es redención para nosotros. Es revelación, como decía recién, del Padre, donde nos muestra al Padre, pero el misterio de redención. Y también el misterio de recapitulación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, también todo lo que hace, toda la finalidad de las cosas que realiza, busca que nosotros recapitulemos, es decir, volvamos a la condición inicial perdida por nuestros primeros padres, esa condición de imagen y semejanza de Dios que la perdimos con el pecado original. Pero aquí la recapitulamos. Cristo nos hace esa condición,
nos hace recuperarnos en Cristo. Y esta condición no solamente del origen, donde ahí éramos creación, sino que ahora en la condición de hijos de Dios. Y eso es lo que le duele mucho a los polúas, que nosotros, más que creación, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso buscan que tentarnos siempre. ¿Cuál es la comunión nuestra? ¿Cuál es la comunión nuestra en estos misterios de Cristo? Obviamente en todo estamos nosotros. Cristo nada de lo que hace lo hizo para vivir para sí mismo, sino que desde su encarnación, siempre por nosotros los hombres, por nuestra salvación, por nuestros pecados, en cada uno de los textos siempre está mencionando nuestra salvación, nuestro pecado, nuestra justificación. Es decir, perdón, ¿qué es una consulta? Sí, una pregunta. Es una reflexión. Una reflexión. Reflexión significa. Ah, ya. Voy a decir una especulación, ¿ok? Porque es bueno que nosotros lo hagamos, porque nos encontramos en un entorno con mucha gente laica y agnóstica. Más de alguien me va a decir, entonces, si Jesús es revelación, Él no tuvo vida propia, como nosotros creemos. ¿Esas son las afirmaciones o estás Es una especulación, y me lo han preguntado. Bueno, Entonces, Cristo existe, Cristo, estamos totalmente, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero la respuesta no quita para todo lo que antes. Acuérdate que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. sí, La condición de verdadero Dios hace tener su condición propia. Y como verdadero hombre, tuvo voluntad e inteligencia propia. Y lo que hacía él, la voluntad, la alineaba con lo que los padres querían. ya, alineada. Alineaba. Por supuesto, es lo que hacemos nosotros cuando queremos alinear nuestra voluntad Sí. con lo que Dios quiere. Claro, somos más confiados que Cristo, por eso que nosotros Sí. sabemos. Pero él alineaba con Ya. la voluntad de él, como cumple la misma voluntad de él, Dios, tu Padre y Espíritu Santo. Un poquito eso. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Porque él ya existía antes que llegara a la tierra, porque ya existía. Entonces no es que vino a vivir la vida como nosotros, o sea, sí se hizo carne para entender nuestra naturaleza humana. A lo mejor ahí también nosotros nos quedamos un poco con lo que ella está diciendo. Igual ahí la tradición, si bien es cierto, es un poco compleja porque no es lo mismo que vivimos nosotros hoy en día. Si Cristo hubiese venido en esta época, hubiese vivido lo mismo que vivimos nosotros. Él vivió lo mismo que los seres humanos en esa época vivían. Y cuando se encarnó, no lo hizo para entender nuestra condición. Acuérdense que era Dios. Y todo fue creado por Él. Por lo tanto, la creación nuestra también fue hecha por Él. Él nos conocía bien. La condición humana es la que tuvo que crecer y desarrollarse. Pero es una condición divina. Por eso que hay que tener bien claro siempre esto, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No hay que olvidarse de esa condición. Sí, sí. Bueno, para aclarar un poco quizás la pregunta, hay que recordar el concepto de anonadamiento. Es decir, Jesús sí es Dios y estuvo desde siempre junto al Padre, pero cuando se hace humano, cuando se encarna, ya bien lo dice San Pablo, se anonada, es decir, se despoja, dice. Por tanto, no se anula, se despoja de la condición divina, es decir, vive las mismas experiencias que nosotros, ya sea eh,
el amor, el temor, el miedo, el sufrimiento, la alegría, es decir, se despoja de lo divino eh, sin que eso ah, eh, elimine lo divino, ¿no? Está, pero despojado para vivir nuestra misma experiencia. No es que se divide en dos y un tiempo es hombre y otro tiempo es Dios. No es que también haya el 50% Dios y el 50% hombre. Tampoco es que ponga como dos gotitas de una de divinidad, otra de humanidad y los devuelva y lo mezcle, sino que es al mismo tiempo hombre y Dios. No es sencillo comprenderlo, pero eh, así es la realidad, ¿no? Es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios, y el anonadamiento hace que viva o haya vivido en este mundo igual que nosotros. No es que tenía una ventaja y tuviese una superfuerza y por eso, por la superfuerza, no sé, haya podido hacer más que los demás, sino que si él era superior era porque no, no se dejó influenciar por el pecado. Y eso es lo que nos decía un profesor de teología, ¿no? No es que nosotros seamos inferiores o que, mejor dicho, nosotros eh, estemos corrompidos y así sea nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza la representa Jesús en su humanidad. Nosotros somos humanos, pero corrompidos por el pecado. Jesús fue humano, pero no se corrompió con el pecado. Y eso hace que Él nos muestre la verdadera humanidad. No es que nosotros seamos la verdadera humanidad, sino que el Señor nos muestra la verdadera humanidad. Si no nos corrompiéramos por el pecado, que, bueno, somos frágiles porque así somos, llegaríamos a imitar plenamente a Jesús. Pero fue verdaderamente humano, no corrompido por el pecado, anonadado y empezando con la mente en blanco, porque así tenía que ser. Es otra discusión esa, si Jesús sabía el futuro o no sabía el futuro. No lo sabía, porque si hubiese sabido el futuro desde que nació, hubiese sido distinto a nosotros. Pero no lo sabía, nació y fue descubriendo, esa es una explicación larga que da la teología, fue descubriendo hasta que llegó un momento en que tomó conciencia de su identidad él también, y tomando conciencia de su identidad lo reveló a los demás, porque el Señor no tenía un preconocimiento de todo. Llegó un momento en que lo descubrió. Bien, es más largo el tema, pero eso. Sí, gracias. Cuando el sangre en el Getsemaní quiere salir, quiere pasar, o sea, él no se pensaba que podía. Sí, hay muchos elementos que muestran la condición humana. Por ejemplo, cuando llora, cuando en Getsemaní suda sangre. Son condiciones de sentimientos humanos. Si hubiera sido Dios en ese momento, obviamente no estaría viendo. Por lo tanto, comprendo. Ah, claro, cuando yo te fijas. Vamos a ver algunos misterios de la infancia. ¿Cómo le pasa acá? Pablo, ¿quiere decir algo? No, tenía una duda. Hola, gusto saludarte, ¿cómo Pablo, estás? Sí, ¿se escucha? espera un poco. ¿Se escucha? Sí. No, tenía una duda. La pregunta es, ¿la unión hipostática, es una condición de Jesús a partir de la encarnación eterna, permanente? ¿Tú estás preguntando sobre la unión hipostática? Sí, por supuesto que sí, Claro, porque después, la pregunta porque es a eternamente él no partir de la fue encarnación, si va a ser humano, permanente en eternamente era Jesús, Dios. Y la unión considerando la hipostática se resurrección. refiere a la condición humana y condición divina. Por lo tanto, es posterior. No sé si estamos de acuerdo en eso. No El sé. tema es ¿Ah? de la encarnación en adelante, si va a ser una Por condición eso, eterna pues, de sí, Jesús eso estoy de diciendo, cara a la después de la condición resurrección. de Dios. Por supuesto, porque la unión hipostática, la condición humana y divina se produce en la encarnación, como dije antes, y la encarnación es la condición
divina unida a la condición humana. Bien, oye, no puedo retroceder aquí. Bueno, parece que no. Ah, ya. Ok, ahí está, gracias. Entonces estamos diciendo que todo lo que hizo Cristo es por nosotros, por nuestra salvación. Aún hoy día sabemos que se mantiene al lado del Padre, como decimos, declaramos en el credo, sentado a la derecha del Padre, como abogado nuestro. Está para interceder por nosotros, como dice en la carta a los Hebreos. Está para interceder a favor de nosotros. Es decir, todo lo que hace Cristo es para ser nosotros sus seguidores, pero tomarlo a Él como modelo. Eso tiene que ver nuestra comunión con todo el misterio de Cristo. O sea, nosotros somos la causa del misterio de Cristo. Ahora vamos a entrar un poquito en los misterios de la infancia que nos revela varias cosas en la infancia y en la vida oculta de Jesús. Bueno, sabemos que desde muy temprano Dios quiso enviar a su Hijo, ¿ah? Y lo prepara, y nosotros esto lo vemos a través de toda la historia de salvación en el Antiguo Testamento, que todos los ritos, los sacrificios y todas las figuras y símbolos que hay, sobre todo en la primera alianza, cómo Dios va preparando a través de su pueblo elegido la venida en el tiempo específico que Él quería. Y para eso nosotros nos vemos que todo se va convergiendo hacia Cristo. Por ejemplo, sabemos que a través de muchos profetas se anunciaron muchas cosas. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nos habla de una doncella encinta. Doncella en ese tiempo significaba una virgen. Entonces, hablaba de esta doncella que iba a estar encinta. Medio raro, una virgen a estar encinta, pero él lo anunciaba ya en ese tiempo. Estamos hablando capítulo 7, por lo tanto, estamos hablando de Isaías, el primer Isaías, estamos hablando 8 siglos antes de Cristo. Miqueas, en el capítulo 5, anuncia el lugar donde va a nacer el Mesías. Dice, y tú, Belén, la más inferior de todas, ¿te fijas? Ahí Miqueas anunciaba que ahí iba a nacer el Mesías. Jeremías, en sus lamentaciones, hablaba sobre la nueva alianza que Cristo iba a establecer con nosotros. Zacarías, en capítulo 9, nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Esa entrada triunfal que nosotros vivimos el domingo de Ramos, eso lo anunciaba Zacarías. Daniel, en el capítulo 7, por ejemplo, anunciaba ya la venida del Hijo del Hombre. Y ese nombre lo usaba mucho Jesús. A Jesús le gustaba mucho decirse el Hijo del Hombre. Es como Daniel llamaba al Mesías. Y en Oseas, en el capítulo 11, nos habla sobre la huida que tuvo que hacer la Virgen con San José para proteger a, a Jesús. Es decir, todos los profetas anunciaban y convergían para llegar a Cristo. O sea, los preparativos Dios lo hizo muy bien ordenadito para que sea en el momento que corresponde y preciso. En la Navidad hay un misterio y como decía, todos los misterios nos regalan algo. Es como raro pensar que Dios quisiera que su hijo naciera en la humildad de un establo, como que cuesta comprenderlo. Pero si nos adentramos bien, lo que Dios nos está mostrando es que en este acontecimiento, donde solamente iban a ir un pobre pastorcillo, manifiesta en la pobreza la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta precisamente en la pobreza. Por eso Cristo nos dice que tenemos que hacernos niños. La revelación para la condición para entrar al reino eterno es hacernos como niños, que significa bajarse, empequeñecerse, nacer de lo alto, para como dice, para el bautismo, es decir, ser necesitados. El niño necesita de todo. Si nosotros no lo alimentamos, se muere. Si no lo abrigamos, se enferma. El niño necesita de todo. Nosotros ser así necesitados de Dios. Es el misterio que nos muestra la Navidad, donde en esa pobreza Dios manifiesta su gloria.
el otro misterio de la infancia que nos revela bastante, que es la circuncisión, que tenían que cumplir al octavo día. Y eso fue María y José, y eran a Jesús. Y eso nos enseña inmediatamente que a pesar de que María sabía quién era, ellos cumplían con la ley y estaban sometidos a la ley. Es decir, nos está diciendo nosotros, aunque seamos católicos, debemos cumplir la ley. La ley que... ¿Aló? Ahí sí, ahí no, ahí sí, ahí no. Cumplir la ley. Es decir, nosotros no por ser católicos dejamos de cumplir la ley que corresponde al lugar donde debemos estar. Ahí yo diría que hay una sola salvedad, que es que no afecte nuestra dignidad de católico. ¿Qué ahora en el rosario no se dice la circuncisión del Señor? ¿Por qué no se menciona? Sí, porque cuando yo era niña, en el cuarto misterio gozoso, decía la circuncisión del Señor. Sí, sí, no tengo la respuesta como para decirte por qué. No sé si el padre sabe por qué se cambió esa condición del rosario. Porque hoy día ese cuarto misterio dice la presentación. Lo que pasa es que yo diría que a lo mejor ahí hay una mezcla, porque fíjense que no está bien claro la circuncisión con la presentación. No es lo mismo, pero en el tiempo ocurre, según el texto bíblico, como que ocurriera igual. ¿Se fijan? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Es saber que la circuncisión, ellos estaban sometidos a la ley y ellos cumplían la ley. Y eso nos enseña a nosotros eso, que nosotros debemos la ley del lugar donde está. No podemos decir, yo soy católico, no voy a cumplir. Sí. Era judío, ellos eran judíos y tenían que cumplir la ley de Abraham. Otro texto, misterio de la infancia de Jesús, la Epifanía, que es la fiesta que nosotros celebramos el 6 de enero, cuando decimos la fiesta de los Reyes Magos. Es un misterio, por supuesto, pero hay una revelación inmensa porque allí se nos revela que en esa adoración de estos Reyes Magos que representan a los continentes, a la humanidad, es el Mesías que viene no solamente al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad, a salvar al mundo. Hay una revelación más o menos importante. ¿Sí? En la página, bueno, justamente menciona lo que dice la hermana respecto a los misterios del Santo Rosario. No sé si a lo mejor y lo leo de lo que dice. Sí, no es muy largo, sí. Ahí dice, cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Aquí viene lo que usted decía. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer el sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. La circuncisión de Jesús, al octavo día de su nacimiento, es señal de su intercesión en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley. Entonces, como dice ahí, finalmente está íntimamente relacionado justamente el nombre del misterio que se menciona. No se menciona. Claro, Sí, entonces, lo que pasa es que, como decía recién, lo considera junto. O sea, la circuncisión y la presentación como un mismo misterio. O sea, no está mal si usted lo nombra. ¿Se fija? Claro, fíjense que yo tengo acá como un misterio de la infancia de Jesús también la presentación. ¿Se fija? Porque eso también establecía que todo primogénito debía ser presentado al Señor y ofrecer un sacrificio, que María y José llevan unas palomas. Ellos hicieron eso. Pero aquí hay un misterio tremendo también, porque cuando ingresan al templo se encuentran con un sacerdote que se llama Simeón. Y Simeón declara que es luz de las naciones,
gloria a Israel, pero también dice signo de contradicción. O sea, la venida de Cristo no es así suavecita, es signo de contradicción para la humanidad, por eso que tampoco tuvo aceptación. De hecho, el misterio que sigue, la huida de Cristo, uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios no lo quiso proteger? Pero lo protegió efectivamente, porque para que no lo mataran, les dijo en sueño a José que tomara a su hijo y a su señora y se le llevara a Egipto, pero no lo salvó de los sufrimientos de estar en el exilio. ¿Ah? Pero ahí hay una manifestación más o menos importante, porque nos está revelando que toda la vida de Cristo va a estar bajo el signo de la persecución. Y si recordamos la vida de Cristo entera con la persecución, no solamente al final. Bueno, otro de los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús está eso que lo llamamos el silencio que no está como revelado y o de forma explícita en la Biblia, pero sí implícitamente. Es un silencio que nos invita a la existencia ordinaria. Nos invita Cristo con ese silencio, de alguna manera, a esa santidad de la vida ordinaria, de eso que nosotros pensamos que es muy ordinario, muy simple, no vale, para Él tiene validez, porque esa vida en sencillez, en oración, en trabajo, en amor familiar, es lo que da crecimiento. Él nos invita en ese silencio a ese crecimiento espiritual. En este periodo, Jesús, nos dice el texto bíblico, está como sometido. La palabra sometido lo entendemos nosotros así como que estuviera preso, tuviera una bota encima. No, la palabra sometido en este caso se interpreta como, más que obediencia, voy al lugar donde me acurrucan y me protegen y me dan todo lo que yo necesito. O sea, me someto a eso porque me conviene. De hecho, por eso que dice el texto, Lucas 2 dice que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo que estábamos conversando antes, esa condición humana demandaba de él el crecimiento. Su inteligencia se va desarrollando a través de la experiencia. De hecho, a Maturana, un- ¿cómo se llama? Un profesor muy famoso chileno, hizo todo un desarrollo donde un biólogo, sí, desarrolla que la inteligencia humana se desarrolla a través de la comunicación. Es decir, la necesidad de comunicarnos es lo que nos lleva a desarrollar nuestra capacidad intelectual. ¿Ah? Bueno, Jesús está sometido a sus padres, pero sometido porque sabía que era bueno y para su crecimiento. Por eso que crecía en sabiduría y en estatura ante los hombres. Y ahí el silencio, este silencio se interrumpe cuando Jesús tenía 12 años, cuando Jesús se pierde de Jesús y María y lo encuentran en el templo. Pero fíjense que ahí ya nos está mostrando y nos está revelando un poquitito de la conciencia de lo que él tenía. Y nosotros podemos decir 12 años. Hoy día 12 años como que no son cabros chicos, son guaguas. Pero resulta que el pueblo judío a los 12 años, 12, 13 años, ellos tenían ya la responsabilidad religiosa. Por ejemplo, podían leer los textos bíblicos, podían ser testigos ante un juicio. Había cosas que no se podían casar, pero sí da un nivel de responsabilidad diferente a los 12, 13 años. Y Jesús ya a esa edad estaba hablando a los fariseos, los doctores de la ley. Deja entrever de esta manera su consagración total a la misión que el Padre le había definido. Esa misión que muestra su filiación divina. Por eso que él responde, ¿no sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? Debería decirle, y tú María sabías cómo nací yo, así que debería saber. Bueno, no es simple, ¿ah? Pero sí nos muestra este misterio de Jesús. Eso. Lo otro, ya comenzamos con los misterios de la vida pública de Jesús. Y ahí hay varias cosas importantes que debemos manejar. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo, si bien es cierto, sabemos por lo que decíamos delante, el Padre lo proclama como hijo predilecto.
se abrieron los cielos y el Espíritu viene a posarse sobre él. Pero el bautismo, que era un bautismo de conversión, que después estos hechos nos muestran el signo, o no sé si podríamos decir pronostican, pero da como signo de lo que sería nuestro bautismo. En nuestro bautismo también se abren los cielos, que están cerrados para nosotros antes del bautismo. El cielo se abre para nosotros en el bautismo. Y también Dios nos reconoce como hijos. Nos dice, seguramente está diciendo, tú eres mi hijo ahora, mi hijo amado también, como le dijo a Cristo. Y también en el bautismo viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros, igual que en el bautismo de Cristo. Por lo tanto, el bautismo de Jesús es una prefiguración, podríamos decir, de nuestro bautismo. Hay otra también que es revelador, las tentaciones de Jesús. Cuando Jesús, movido por el Espíritu Santo, va al desierto para meditar, preparar su ministerio y su vida pública. Y ahí suben las tentaciones. Y en las tentaciones se habla que es como una recapitulación de las tentaciones que tuvo Adán o que lo llevó a desobedecer a Dios. Y también son las tentaciones que el pueblo de Israel tuvo durante sus 40 años que tuvo que vivir en el desierto porque no se portaban muy bien. Y todas estas tentaciones tienen que ver con el poder, el tener y el placer, que fueron las tentaciones que Cristo recibe también a través del demonio en el desierto. Y la gran gracia es que Jesús no cae como Adán, sino que Él sale vencedor. Y esa victoria de Cristo es como una victoria que nos muestra su victoria al final en la pasión de Él, su victoria sobre la muerte, y nos muestra su resurrección. Ese amor filial que le permite vencer la prueba de obediencia y no le falla al Padre, como Adán y Eva se salieron al principio. Cristo en estas tentaciones sale vencedor. Otro misterio importante de la vida de Cristo y que está revelado es el reino de Dios. El reino de Dios es el primer anuncio que hace Cristo. Conviértase, el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios es un gran regalo que hace Cristo, donde nos invita a todas las personas a aceptar este misterio, a aceptar este regalo y convertirse. Pero la mejor de todas las noticias está en Marcos 2 y en Timoteo, donde dice, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Bendito sea Dios, porque ahí estoy metido yo. No sé si ustedes están metidos, pero en el grupo de los pecadores. Él vino por nosotros y a todos, o sea, nosotros no nos podemos, por muy pecadores que nos sintamos, sentir aparte. La invitación es para todos. Él vino a salvarnos de la esclavitud del pecado, no a salvarnos de los problemas humanos que tenemos terrenales, de la pobreza, del trabajo, de la cesantía, de las enfermedades, Él no vino a eso. Él no vino a abolir nuestros males. Él vino a abolir nuestra esclavitud del pecado, que es lo que nos aparta de Dios, nos aparta de tener esta posibilidad de estar en el reino de los cielos. Y bueno, este anuncio y esta tarea del reino de los cielos, Cristo lo hizo a través de su equipo que Él entrenó a sus apóstoles. Y por supuesto, no solamente los entrenó, sino que les dio, lo hizo partícipe de su autoridad. Y en esa autoridad les dio la capacidad de absorber los pecados, de hacer gobernar su iglesia. Y para eso asigna a uno como que lo pone como cabeza de su iglesia, que es Pedro. Y con el signo de las llaves le dice a Pedro, tú tienes las llaves, Pedro. Y le da una misión que se lo repite 3 veces, que a Pedro le hace como recordar cuando lo niega 3 veces. Pero aquí Pedro responde, tú sabes cuánto te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, después de haber pacienta mis corderos. Es decir, la misión de confirmar en la fe
su iglesia, a nosotros, a todos nosotros. Es la función principal que tiene Pedro y que tiene el sucesor hoy día del Papa León XIV. ¿Ah? Por lo tanto, cuando Pedro recibe la llave de Pedro, Pedro recibe la llave de Cristo, está recibiendo la potestad de manejar su iglesia y confirmarla en la fe. Hay una visión anticipada de Cristo, de la gloria de Cristo, que también conocemos como la transfiguración, que es una fiesta que nosotros vivimos siempre todos los años. Y este se da en el siguiente contexto, cuando Dios le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro se saca un 7, pues dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Y Jesús le dice un 7, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, acto seguido, Jesús empieza a contarles que él debía sufrir, que iba a ser tomado prisionero y que lo iban a matar. Y Pedro salta, esto no puede ser, Señor, no puede ser. Y Jesús, ¿qué le dice? Atrás, ándate para atrás, Satanás. Le puso un 1. Bueno, al final aprobó por un 7 más un 1 da 8, digo por un 4. Pasó con un 4. Apenita pasó Pedro. Bueno, este contexto de la transfiguración, Jesús se dio un poquitito o se dio cuenta la debilidad de la fe que tenían todos sus discípulos, porque si Pedro le respondió eso, los demás respondieron otra pachotada. Así que tenían menos conocimiento que Pedro, saltaban menos. Entonces dijo, tengo que hacer algo. Y por eso decide llevar al grupo más cercano de él, que eran los que estaban más cercanos a él, que era Pedro, Santiago y Juan, y sube al monte y se transfigura. Y en esa transfiguración confirma de esa manera la fe de lo que había declarado Pedro en su confesión. Entonces muestra su gloria, pero también al mismo tiempo le hace comprender que para mostrar su gloria debía pasar por la cruz primero. En esta transfiguración se muestra a Moisés y a Elías, que para los judíos son personajes principales. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Profetas eran los que habían anunciado con tiempo, como vimos delante, que anunciaban la venida del Mesías. Es decir, así les confirma Jesús a Pedro, Santiago y Juan su condición divina. Bueno, vamos llegando al final. Al final está Jesús, decide dentro de los misterios, en un momento específico, subir a Jerusalén. Bueno, yo siempre me preguntaba por qué decían subir a Jerusalén. Lo que pasa es que Jerusalén está físicamente en altura, porque si venían del norte, venían de una parte más baja. Por lo tanto, tenían que subir, por eso subía a Jerusalén a sufrir su pasión y su muerte. Eso es algo que él sabía que iba a eso, y él decide hacer eso. Pero cuando llega a Jerusalén, se da un momento de humanidad, fíjense, porque llora sobre Jerusalén. Y él dice, el texto de Lucas 19 nos dice que Jesús mencionó, dijo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. O sea, no lo reconocían a él. Él sabía que no lo iban a reconocer y lloró. Esa es la humanidad de Cristo. ¿Cuántas veces lloró Cristo según los textos bíblicos? ¿Ya? ¿Cuánto? Y en Getsemaní. Ahí también. Son las 3 partes donde Jesús llora. Muestra su humanidad. Verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y finalmente, esta entrada mesiánica a Jerusalén. ¿Cómo no va a ser un misterio para nosotros que una semana antes lo alababan y una semana después, antes, menos de una semana, ya lo estaban matando? Es un gran misterio, por supuesto, pero siempre Jesús rehuyó a ser considerado rey. Acuérdense que cuando él convirtió los panes y los pescados, los multiplicó, la gente quería convertirlo rey y él se tuvo que arrancar y desapareció.
porque el interés de Cristo no era ser rey, como decía adelante, es salvarnos de las cadenas del pecado, no salvarnos de las problemáticas del mundo, del hambre, del trabajo, de la cesantía y todo eso. Y cuando entra Jesús es aclamado. Y fíjense que esta palabra que usaban en el canto que nosotros cantamos como canto de vítores, Hosanna, esa. Bueno, Hosanna significa sálvanos, es decir, danos la salvación. Es decir, el pueblo reconocía en él el Mesías y le estaba pidiendo que lo salvara. Al cantar Hosanna, estaba pidiendo la salvación, sálvanos. Esa es la condición que estaba en ese domingo de Ramos. Pero este Rey de la Gloria, tal como Zacarías lo anunció, que iba a entrar en un asno, no conquista la hija de Sión, que representa de alguna manera la iglesia, no la conquista por la astucia ni por la violencia, sino que por su humildad. Esta humildad que da testimonio de la verdad, como lo dice Juan 18. Cristo nos conquista con su humildad. Bien, hemos recorrido este Jesucristo que sabemos que es su único Hijo, nuestro Señor. Sabemos, tenemos fundamento por qué decimos que es Jesús, por qué decimos que es Cristo, por qué decimos que es Hijo único y por qué lo llamamos Señor. Y también sabemos que se hizo hombre, que se encarnó, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo intervención humana. Sino bien, y la virginidad de María está considerada desde su concepción hasta su muerte, siempre virgen. Y en los misterios de la vida de Cristo se nos revela el destino de lo que Dios quería que nosotros conociésemos a este Jesucristo, que es Hijo, que es su único Hijo, nuestro Señor. Bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Aprovechar que quedan pocos minutos. 10 minutos. Nos quedan minutos. Sí, quiere decir algo. Sí, yo quería felicitarlo, pero también quiero decir que pasamos muy rápido el capítulo el texto de la transfiguración, porque la transfiguración de Jesús en el monte Tabor tiene muchos simbolismos, muchos. Por ejemplo, suben la subida, Jesús sube, ¿ya? Y Pedro le dice, ¿por qué no nos quedamos aquí, Señor? Levantamos 3 tiendas para ti, para él y nos quedamos aquí contigo. ¿Qué dice él? Bajan, se fija, bajan, no se quedan ahí. Y lo otro es una anticipación también de cómo él está vestido, ese resplandor, ese lucimiento, y eso es como un preanuncio de su resurrección y de que algún día estará junto al Padre. Esa es una El tema es como para hacer un curso específico. Lo importante es conocer en la transfiguración de que Cristo quería mostrar su gloria, confirmar la fe que había instalado Pedro, porque él lo hizo porque sentía que sus discípulos estaban débiles. Eso sí es el motivo que lo llevó a hacer eso. Básicamente. Yo tengo la duda con el bautismo, porque usted mostró. Yo tengo la duda con el bautismo porque usted mostró, ¿cierto?, el bautismo del Señor en el Jordán. Y entonces Pablo en las cartas dice, ¿y cuál bautismo recibieron? ¿El bautismo de la conversión? O sea, él dijo que el bautismo de Juan le faltaba algo. Entonces esa nomás dudita tengo. Sí, sí. Bueno, Juan bautizaba para la conversión, era una preparación para
somos regenerados como hijos de Dios. Es decir, ¿qué nos muestra el bautismo de Juan? Que Cristo transforma el bautismo de Juan para el bautismo de Jesús de ahí para adelante, donde esas condiciones, esos efectos que él recibe y nos muestra que no son necesarias porque él no tenía necesidad de ser bautizado, para nosotros es un regalo. Para nosotros se nos abre el cielo que está cerrado, porque el cielo está cerrado para nosotros hasta que somos bautizados. Pero ese cielo se abre y también Dios nos reconoce como hijos de Dios, somos regenerados como hijos de Él. Y además el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Entonces, esa condición del bautismo de Juan no la tenía. Por eso y el bautismo de Juan. Por eso Pablo quería saber cuál bautismo recibe usted, el de Juan o el de Cristo. Porque es otra cosa, para que reciban el Espíritu Santo. Bueno, ¿estamos? Muy bien, yo quiero agradecer a nombre de toda la comunidad, de nuestra parroquia, esta hermosa y a la vez profunda presentación, esta clase de Jaime, porque es un tema teológicamente bien denso. Así que muchas gracias, Jaime, por el tremendo trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Los invito entonces a que hagamos oración. Antes solamente quisiera dejarlos motivados, invitados para la próxima clase, que será el día viernes 10 de julio, donde vamos a seguir reflexionando en torno a la persona de Jesucristo. En ese día vamos a hablar de que fue en torno a que fue crucificado, muerto y sepultado. Eso vamos a reflexionar ese día. Le damos gracias, Señor Dios nuestro, Padre Celestial, por darnos fuerzas, darnos el ánimo, la voluntad de estar aquí. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que podamos entender, podamos comprender los misterios de nuestra fe. Envíanos ese espíritu de entendimiento para que hablan de nuestro corazón, para que hablan de nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro ego. Permítenos, Señor, que abramos todo nuestro corazón para poder conocerte más y así también poder darte a conocer a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes y los acompañe para siempre. Con tu En este espíritu. día tan especial que la Iglesia nos invita a recordar al corazón de Jesús, digamos todos juntos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Que tengan un bonito regreso a casa. Igualmente. Buenas noches, hermanos que están por allá también en el Zoom. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.